La risa de Marcos todavía resonaba en mi cabeza cuando abrí la puerta de casa. Era tarde, demasiado tarde, pero no me importaba. Sentía la adrenalina todavía corriendo por mis venas, el eco de su voz, el calor de su mano en la mía. Había bebido un poco, lo justo para relajarme pero no lo suficiente para perder el control. Entré en casa con cuidado, cerrando la puerta despacio, como si no quisiera romper la burbuja en la que me encontraba. Me quité los tacones con un suspiro y avancé descalza por el pasillo, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies. Todo estaba en silencio. Las luces apagadas. Hasta que escuché su voz. ¿Dónde estabas? Me quedé quieta. La voz de Daniel venía del salón, pero en la oscuridad no podía verlo. Un segundo después, la pantalla del televisor parpadeó, proyectando una luz azulada sobre su rostro serio. Estaba sentado en el sofá, con una copa de whisky en la mano y una mirada que me atravesó como un cuchillo. Un latido fuerte en mi pecho. No esperaba esto. Con los de la agencia, respondí, intentando sonar despreocupada. Nos quedamos un rato más después de la cena. Daniel no apartó la mirada de mí. Dio un sorbo a su whisky, el hielo chocando suavemente contra el cristal. ¿Solo con los de la agencia? No era exactamente una acusación, pero tampoco era una pregunta inocente. Mi estómago se encogió. Sí, dije, esta vez con más firmeza. Silencio. La tensión en el aire era palpable. Daniel giró lentamente el vaso entre sus manos, como si estuviera organizando sus pensamientos, decidiendo qué palabras elegir. Luego, sin cambiar el tono de voz, soltó la bomba. Entonces, ¿por qué te vi bajarte de un coche que no es el tuyo a 2 calles de aquí? Mi cuerpo entero se congeló. Por dentro, mi mente gritaba. No. No podía ser. No podía haberme visto. Intenté reaccionar rápido, pero mi cerebro parecía ir a cámara lenta. Él me había visto. Mi propia torpeza me había delatado. No podía dejar que notara mi pánico. ¿Qué? Solté, intentando ganar tiempo. Eso. Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Iba en el coche con Sergio, camino a casa, y te vi. Bajaste de un coche negro, no sé de qué marca, pero no era el tuyo. Caminaste rápido, mirando a los lados, como si no quisieras que nadie te viera. No sabía qué decir. Mentirle en este punto sería absurdo, pero decir la verdad, no, eso tampoco era una opción. Así que improvisé. Era un compañero del trabajo, dije, asegurándome de que mi voz no temblara. Me dejó cerca porque pasaba por la zona. ¿Desde cuándo es un crimen que alguien me acerque? Daniel ladeó la cabeza. Me conocía demasiado bien. Desde que parecías esconderte, respondió, con esa calma tensa que hacía que mi piel se erizara. Tomé aire. No me estaba escondiendo, insistí. Simplemente no quería caminar sola desde la parada del taxi a estas horas. ¿Y quién era? Su pregunta fue rápida, como si estuviera buscando una grieta en mi historia. Javier, solté el primer nombre que me vino a la mente. Un diseñador de la agencia. Daniel bebió otro trago, sin apartar los ojos de mí. Llámalo. Mi estómago se encogió. ¿Qué? Llámalo ahora. Si te dejó porque pasaba por aquí, no tendrá problema en decirlo, ¿no? Era una trampa. Una maldita trampa. La sangre me palpitaba en las sienes. No podía dudar. No podía mostrar miedo. Rodé los ojos, fingiendo indignación. ¿En serio, Daniel? ¿Te has convertido en un inspector ahora? ¿Quieres que le llame a estas horas solo porque tienes una paranoia estúpida? Daniel no se inmutó.
Llámalo, repitió, con voz firme. Mi corazón latía con fuerza. No tenía escapatoria. Y en ese momento lo supe. Daniel ya sospechaba. Y esto era solo el principio. Mi mente trabajaba a toda velocidad, pero cada opción que consideraba parecía peor que la anterior. No podía llamar a Javier, porque en cuanto Daniel le preguntara algo, quedaría claro que no sabía de qué estaba hablando. No podía seguir negándolo, porque su mirada me decía que ya había visto suficiente como para estar seguro de que algo no cuadraba. Y tampoco podía confesar la verdad, porque eso significaría destruirlo todo en este mismo instante. No voy a llamar a nadie, Daniel. Dije al fin, cruzándome de brazos. Esto ya es ridículo. No lo es. Su voz seguía siendo calmada, pero su postura cambió. Dejó el vaso sobre la mesa, entrelazó los dedos y apoyó los codos en las rodillas, como si se estuviera preparando para algo. Sus ojos se clavaron en mí. La risa de Marcos todavía resonaba en mi cabeza cuando abrí la puerta de casa. Era tarde, demasiado tarde, pero no me importaba. Sentía la adrenalina todavía corriendo por mis venas, el eco de su voz, el calor de su mano en la mía. Había bebido un poco, lo justo para relajarme pero no lo suficiente para perder el control. Entré en casa con cuidado, cerrando la puerta despacio, como si no quisiera romper la burbuja en la que me encontraba. Me quité los tacones con un suspiro y avancé descalza por el pasillo, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies. Todo estaba en silencio. Las luces apagadas. Hasta que escuché su voz. ¿Dónde estabas? Me quedé quieta. La voz de Daniel venía del salón, pero en la oscuridad no podía verlo. Un segundo después, la pantalla del televisor parpadeó, proyectando una luz azulada sobre su rostro serio. Estaba sentado en el sofá, con una copa de whisky en la mano y una mirada que me atravesó como un cuchillo. Un latido fuerte en mi pecho. No esperaba esto. Con los de la agencia, respondí, intentando sonar despreocupada. Nos quedamos un rato más después de la cena. Daniel no apartó la mirada de mí. Dio un sorbo a su whisky, el hielo chocando suavemente contra el cristal. ¿Solo con los de la agencia? No era exactamente una acusación, pero tampoco era una pregunta inocente. Mi estómago se encogió. Sí, dije, esta vez con más firmeza. Silencio. La tensión en el aire era palpable. Daniel giró lentamente el vaso entre sus manos, como si estuviera organizando sus pensamientos, decidiendo qué palabras elegir. Luego, sin cambiar el tono de voz, soltó la bomba. Entonces, ¿por qué te vi bajarte de un coche que no es el tuyo a 2 calles de aquí? Mi cuerpo entero se congeló. Por dentro, mi mente gritaba. No. No podía ser. No podía haberme visto. Intenté reaccionar rápido, pero mi cerebro parecía ir a cámara lenta. Él me había visto. Mi propia torpeza me había delatado. No podía dejar que notara mi pánico. ¿Qué? Solté, intentando ganar tiempo. Eso. Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Iba en el coche con Sergio, camino a casa, y te vi. Bajaste de un coche negro, no sé de qué marca, pero no era el tuyo. Caminaste rápido, mirando a los lados, como si no quisieras que nadie te viera. No sabía qué decir. Mentirle en este punto sería absurdo, pero decir la verdad, no, eso tampoco era una opción. Así que improvisé. Era un compañero del trabajo, dije, asegurándome de que mi voz no temblara. Me dejó cerca porque pasaba por la zona. ¿Desde cuándo es un crimen que alguien me acerque? Daniel ladeó la cabeza. Me conocía demasiado bien. Desde que parecías esconderte, respondió,
con esa calma tensa que hacía que mi piel se erizara. Tomé aire. No me estaba escondiendo, insistí. Simplemente no quería caminar sola desde la parada del taxi a estas horas. ¿Y quién era? Su pregunta fue rápida, como si estuviera buscando una grieta en mi historia. Javier, solté el primer nombre que me vino a la mente. Un diseñador de la agencia. Daniel bebió otro trago, sin apartar los ojos de mí. Llámalo. Mi estómago se encogió. ¿Qué? Llámalo ahora. Si te dejó porque pasaba por aquí, no tendrá problema en decirlo, ¿no? Era una trampa. Una maldita trampa. La sangre me palpitaba en las sienes. No podía dudar. No podía mostrar miedo. Rodé los ojos, fingiendo indignación. ¿En serio, Daniel? ¿Te has convertido en un inspector ahora? ¿Quieres que le llame a estas horas solo porque tienes una paranoia estúpida? Daniel no se inmutó. Llámalo, repitió, con voz firme. Mi corazón latía con fuerza. No tenía escapatoria. Y en ese momento lo supe. Daniel ya sospechaba. Y esto era solo el principio. Mi mente trabajaba a toda velocidad, pero cada opción que consideraba parecía peor que la anterior. No podía llamar a Javier, porque en cuanto Daniel le preguntara algo, quedaría claro que no sabía de qué estaba hablando. No podía seguir negándolo, porque su mirada me decía que ya había visto suficiente como para estar seguro de que algo no cuadraba. Y tampoco podía confesar la verdad, porque eso significaría destruirlo todo en este mismo instante. No voy a llamar a nadie, Daniel. Dije al fin, cruzándome de brazos. Esto ya es ridículo. No lo es. Su voz seguía siendo calmada, pero su postura cambió. Dejó el vaso sobre la mesa, entrelazó los dedos y apoyó los codos en las rodillas, como si se estuviera preparando para algo. Sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que hizo que la adrenalina en mi cuerpo se disparara aún más. No lo es, repitió, porque en los 15 años que llevamos juntos, nunca antes te habías bajado de un coche a 2 calles de casa como si no quisieras que te viera. Nunca antes habías llegado tan tarde después de una cena del trabajo. Nunca antes te había visto reaccionar así cuando te hago una simple pregunta. Sentí un nudo en el estómago. Él no estaba gritando ni insultando, pero lo que estaba haciendo era peor. Estaba desmontando mi coartada con una precisión quirúrgica, y lo hacía con la paciencia de alguien que sabe que la verdad acabará saliendo tarde o temprano. No te debo explicaciones por cada cosa que hago, solté, levantando la barbilla. No soy una niña. No. Pero eres mi esposa. Las palabras cayeron con un peso que no pude ignorar. Me quedé en silencio, intentando encontrar una respuesta que cerrara el tema de una vez, pero antes de que pudiera decir nada, Daniel se levantó del sofá y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, pregunté, sintiendo una punzada de nervios. A dormir. Se detuvo un segundo antes de salir del salón y me miró por encima del hombro. Pero mañana seguimos hablando. La forma en que lo dijo me hizo entender que no iba a dejarlo pasar. No importaba cuántas excusas inventara, cuánto intentara desviar el tema. Algo dentro de él ya había hecho clic, y ahora tenía esa mirada de determinación que solo sacaba cuando estaba completamente convencido de algo. Cuando me quedé sola en el salón, la adrenalina empezó a bajar y me sentí agotada de golpe. Me dejé caer en el sofá y cerré los ojos. Nada había salido como esperaba. El plan era llegar a casa, ducharme, meterme en la cama y dormir tranquila. No debía haber problemas. Marcos y yo habíamos sido cuidadosos. No nos habíamos ido juntos del bar. No habíamos hecho nada que pudiera levantar sospechas. Habíamos hablado, habíamos reído, nos habíamos tocado lo justo.
Yo había sentido la emoción recorriéndome el cuerpo, la energía de algo prohibido que hacía que me sintiera viva de una forma que hacía años que no experimentaba. Pero Daniel me había visto. Y ahora todo estaba en riesgo. El sueño tardó en llegarme, pero cuando por fin lo hizo, fue ligero e inquieto. Me desperté varias veces en la noche, y cada vez que lo hice, sentí un vacío en la cama a mi lado. Daniel no había vuelto. Cuando amaneció, me levanté y fui a la cocina. Él ya estaba allí, con una taza de café en la mano y el móvil en la otra. No levantó la vista cuando entré. ¿Sigues enfadado?, pregunté, intentando sonar casual. No estoy enfadado. Dio un sorbo a su café, dejó el móvil sobre la mesa y alzó la mirada. Pero sí quiero que me digas la verdad. Me quedé quieta. Ya te la dije anoche. No. Anoche me dijiste una historia que no tiene sentido. Daniel no apartó los ojos de mí mientras hablaba. Natalia, he sido tu marido durante 15 años. Te conozco. Sé cuando me estás ocultando algo. Mi piel se erizó. No tengo nada que ocultarte. Entonces no tendrás problema en decirme quién es en realidad el hombre con el que estabas anoche. El golpe fue directo. Me quedé en silencio un momento demasiado largo. Intenté buscar una respuesta rápida, pero mi cerebro no reaccionó a tiempo. Y Daniel lo notó. No era Javier, continuó, con voz firme. Porque si hubiera sido él, lo habrías llamado anoche sin problemas. Tomó su móvil de la mesa, deslizó el dedo por la pantalla y giró el dispositivo para mostrármelo. En la pantalla había una foto. Me quedé sin aliento. Era yo. Yo, bajando del coche de Marcos. Yo, mirando hacia los lados antes de caminar rápido hacia la esquina. Yo, exactamente como Daniel había descrito. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. ¿Lo seguiste?, pregunté, sin poder creerlo. No. Fue Sergio quien tomó la foto. Se me revolvió el estómago. Sergio, su mejor amigo. Su compañero de trabajo. Lo que significaba que él también lo sabía. Me la envió anoche, continuó Daniel. Y me preguntó si sabía quién era el hombre del coche. Mantuvo la mirada fija en mí. No supe qué responderle. No podía hablar. No podía moverme. Mi respiración era superficial, mis manos estaban frías. Daniel dejó el móvil en la mesa y apoyó las manos en los bolsillos. Así que dime, Natalia. ¿Quién es él? Cada fibra de mi cuerpo me pedía huir. Salir de la casa. Inventar algo. Negarlo hasta el final. Pero estaba atrapada. Y lo peor de todo es que él lo sabía, la imagen en la pantalla del móvil me dejó paralizada. Mi mente trataba de encontrar una salida, una forma de controlar la situación, pero no había ninguna. Daniel tenía pruebas. No podía negar lo que estaba viendo con sus propios ojos. Me humedecí los labios, tratando de mantener la calma. No significa nada, dije al fin, con la voz más firme que pude. Daniel soltó una risa corta, sin humor. Eso no responde a mi pregunta. ¿Quién es él? Seguí en silencio. No quería decir su nombre. No quería darle a Marcos una identidad en esta conversación porque eso lo haría demasiado real. Es un compañero de trabajo, murmuré. ¿Un compañero de trabajo? Sí. Daniel me observó unos segundos antes de asentir lentamente. Vale. ¿Y qué hacías con él a esa hora? Sentí un nudo en la garganta. No hicimos nada malo. Solo hablamos después de la cena, y cuando salimos, me ofreció acercarme. No tiene coche propio, pidió un Uber y simplemente me dejó antes de llegar a mi destino.
Daniel se cruzó de brazos. Curioso, porque no parecía una simple conversación. Parecía que te estabas asegurando de que nadie te viera. Estás exagerando. No. Te vi con mis propios ojos, Natalia. Caminaste rápido, mirando hacia los lados. Si no estabas haciendo nada malo, ¿por qué actuabas como si estuvieras escondiéndote? Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. Daniel, estás sacando esto de contexto. ¿De contexto? Dejó el móvil en la mesa y dio un paso hacia mí. Dímelo a la cara. ¿Me estás engañando? No esperaba que fuera tan directo. La pregunta cayó como un golpe seco. Lo miré sin responder. Sabía que cualquier cosa que dijera en este momento definiría lo que pasaría después. No, respondí al fin, aunque yo misma sentí lo endeble que sonó. Daniel no apartó los ojos de mí. Dímelo otra vez. Mi pulso se aceleró. No te estoy engañando. Mírame a los ojos y dilo sin dudar. Tragué saliva. No te estoy engañando. No respondió. Solo me sostuvo la mirada durante unos segundos que parecieron una eternidad. Luego asintió, como si hubiera confirmado algo para sí mismo. Bien. Se giró y salió de la cocina sin decir nada más. Me quedé allí, sin saber qué hacer. No había gritado, no había golpeado la mesa ni lanzado insultos. Pero su reacción era peor que si lo hubiera hecho. Porque significaba que no me creía. Subió las escaleras y escuché cómo cerraba la puerta de nuestro dormitorio. Mi cuerpo se sintió pesado. Me dejé caer en una silla y me llevé las manos a la cabeza. Todo estaba empezando a desmoronarse. No podía dejar que esto terminara así. Fui tras él. Cuando abrí la puerta, Daniel estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la calle. Daniel. No quiero hablar más de esto ahora. Pero. No. Su tono fue firme. Me mordí el labio, sintiéndome acorralada. ¿Qué quieres que haga para que me creas? Se giró y me miró con frialdad. Dime la verdad. Sentí que me faltaba el aire. Ya lo hice. No, no lo hiciste. Caminó hasta la cama y se sentó, pasándose una mano por el cabello. Si no hay nada entre tú y ese tipo, entonces demuéstramelo. Mi mente buscó una respuesta rápida. ¿Cómo? Enséñame tu móvil. Mi estómago se encogió. No podía. Había mensajes, fotos, conversaciones que no podía mostrarle. Y Daniel lo notó en cuanto vio mi expresión. Ya veo. Se recostó en la cama, exhalando con frustración. No hace falta que lo hagas. Ya tengo mi respuesta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Daniel. Sal de aquí, Natalia. Su voz era baja, sin enojo, pero con una firmeza que me dejó sin fuerzas. No insistí. Salí de la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Me apoyé en la pared del pasillo, tratando de controlar mi respiración. Daniel ya no tenía dudas. Y ahora, solo era cuestión de tiempo antes de que tomara una decisión sobre lo que haría con esa certeza. La casa se sintió diferente los días siguientes. No era solo el silencio entre Daniel y yo. Era la forma en que se movía, la forma en que me miraba, la forma en que evitaba cualquier contacto innecesario. No me gritó, no hizo un escándalo, pero todo en su comportamiento me decía que algo estaba tramando. El primer golpe llegó el jueves por la tarde. Estaba en la agencia cuando recibí un correo de recursos humanos. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Citación urgente con la dirección general. Hoy, 17:30. Mi estómago se encogió.
Nunca en mi vida había recibido un mensaje así. Cuando entré a la oficina del director, lo supe. Daniel había hecho algo. Sentado frente al escritorio estaba Javier, el director creativo. Junto a él, la jefa de recursos humanos. Me indicaron con un gesto que me sentara. Natalia, comenzó Javier, con una expresión seria. Tenemos un problema. Me incliné ligeramente hacia adelante, sintiendo un nudo en la garganta. ¿De qué se trata? La jefa de recursos humanos, una mujer meticulosa y de pocas palabras, deslizó un sobre hacia mí. Esto llegó a la oficina esta mañana. Tomé el sobre con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había una serie de impresiones de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Todos entre Marcos y yo. Frases sueltas destacadas en amarillo. No puedo dejar de pensar en lo de anoche. Fue arriesgado, pero valió la pena. Dios, la forma en que me tocaste en el baño del restaurante. Casi se me cayó el papel de las manos. Miré a Javier, sintiendo mi piel arder. Esto es privado. Era privado, corrigió. Ahora está en manos de la empresa. Alguien me está atacando. La jefa de recursos humanos cruzó los brazos. Lo que nos preocupa es la imagen de la agencia. Marcos es tu subordinado directo, lo que convierte esto en una infracción grave de nuestra política de ética laboral. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Me están despidiendo? Javier exhaló pesadamente. No hemos tomado una decisión final, pero necesitamos una justificación clara antes de que esto escale más. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Sabía quién era. Sabía lo que estaba haciendo. Daniel no iba a perdonarme. Daniel iba a destruirme. Salí de la oficina temblando. Mis manos eran un desastre de sudor frío. No me atreví a abrir mi teléfono hasta que estuve en el coche. 2 llamadas perdidas de Daniel. Y un mensaje. ¿Te gustó la sorpresa? Mi cuerpo entero se tensó. Apoyé la cabeza en el volante, respirando entrecortadamente. No iba a detenerse aquí. Y yo no tenía idea de cuál sería su próximo golpe. El segundo golpe no tardó en llegar. Cuando llegué a casa esa noche, noté algo extraño en la sala. Las fotos familiares en los estantes habían desaparecido. No quedaban imágenes de nosotros juntos. Fui directo a la habitación. La puerta del armario estaba abierta, y mi ropa estaba fuera. En el suelo, en bolsas de basura. Daniel estaba sentado en la cama, con los brazos cruzados, mirándome con una calma que me heló la sangre. Empieza a empacar. Mi garganta se secó. ¿Qué? ¿Te vas? Un escalofrío recorrió mi espalda. Daniel, espera. No. Su voz fue firme. Tienes hasta mañana para sacar todas tus cosas de aquí. No quiero verte más. Mis piernas temblaron. No puedes hacer esto. No. Se levantó lentamente, caminando hacia mí hasta que quedó a pocos centímetros de mi rostro. Esta es mi casa. Yo pagué por ella. Está a mi nombre. Y no voy a seguir compartiendo techo con alguien que me vea a la cara y me miente. Intenté tocar su brazo, pero se apartó. Por favor, podemos hablar. No quiero hablar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Dani. Si no sacas tus cosas, lo haré yo y las dejaré en la calle. Su voz no tenía emoción. No estaba enfadado. No estaba dolido. Estaba decidido. Mi teléfono vibró de nuevo. Miré la pantalla. Era Marcos. Daniel sonrió de lado. Parece que tu amante quiere hablar contigo. El aire abandonó mis pulmones. ¿Cómo
¿Cómo conseguiste esos mensajes? Su expresión no cambió. No soy estúpido, Natalia. Tomó su teléfono del bolsillo y lo desbloqueó. Me metí a tu correo desde tu ordenador. Fue más fácil de lo que crees. Y encontré todo. Mi cuerpo entero se sintió débil. No solo los mensajes con Marcos. También encontré las reservas del hotel, los recibos del restaurante, las excusas que inventaste para vernos. Mi vista se nubló. Por favor. Por favor, ¿qué? Su mandíbula se tensó. Por favor, no arruines mi vida. Por favor, dame otra oportunidad. Se inclinó hacia mí. Tú te arruinaste sola. No tenía más argumentos. No tenía forma de salir de esto. Sabía que no iba a convencerlo. Así que bajé la cabeza, recogí una de las bolsas con mi ropa y me dirigí a la puerta. Mi vida con Daniel se había acabado. Pero su venganza no caminé hasta la puerta con la bolsa de ropa en la mano, pero mis piernas sentían que pesaban el doble. No podía creerlo. No podía aceptar que todo se había derrumbado en cuestión de días. Miré hacia atrás una última vez, esperando ver alguna duda en el rostro de Daniel, alguna señal de que aún había una posibilidad de arreglarlo, pero no encontré nada. Su postura era firme, sus ojos no mostraban rastro de la persona que solía amarme. ¿Dónde se supone que voy a ir? Pregunté, con la voz tensa. Daniel se encogió de hombros. No es mi problema. Quise gritarle, pedirle que no hiciera esto, pero sabía que cualquier palabra que dijera sería inútil. Así que simplemente asentí, respiré hondo y salí de la casa. No tenía dónde ir. Mi hermana vivía en Barcelona, mis padres estaban retirados en Valencia y no tenía amigos cercanos a quienes pudiera pedir ayuda sin que me hicieran preguntas incómodas. Solo me quedaba una opción. Marcos. Llamé sin pensarlo demasiado. ¿Natalia? Su voz sonó preocupada al contestar. Necesito verte. ¿Qué pasa? Estoy fuera de casa. Daniel me echó. Silencio. ¿Dónde estás? En la calle. Voy por ti. Colgué y esperé en una esquina cercana, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Minutos después, el coche de Marcos se detuvo frente a mí. Subí sin decir nada. Dime qué pasó, pidió, mirándome de reojo mientras arrancaba. Daniel lo sabe todo. Lo vi apretar el volante con fuerza. ¿Cómo? No lo sé. Revisó mi correo, mis mensajes. Tenía pruebas. Marcos soltó una maldición. Joder. Me recosté en el asiento, cerrando los ojos un momento. No solo eso. Envió los mensajes a mi trabajo. Me citaron hoy en Recursos Humanos. Marcos golpeó el volante. Mierda, Natalia. Lo sé. Si esto se filtra más. No terminó la frase, pero yo entendí perfectamente lo que quería decir. No solo era mi trabajo el que estaba en peligro, también el suyo. Voy a intentar hablar con Daniel, dije, aunque no estaba segura de que lograría con eso. ¿Para qué? Preguntó Marcos, claramente molesto. Para detenerlo. Marcos se quedó en silencio un momento, luego suspiró. Puedes quedarte en mi casa esta noche. Gracias. Cuando llegamos a su apartamento, dejé la bolsa en un rincón y me desplomé en el sofá. Marcos me observó unos segundos antes de sentarse a mi lado. ¿Y ahora qué? Preguntó. Voy a hablar con él mañana. Dudo que te escuche. Tengo que intentarlo. Marcos suspiró. ¿Todavía lo quieres? No supe qué responder. Me quedé en silencio, mirando un punto fijo en la pared. Daniel era mi esposo,
El hombre con el que había compartido tantos años. Pero también era el hombre que ahora quería destruirme. No, no lo quería. Pero tampoco quería que me arruinara la vida. Al día siguiente, volví a la casa. No llamé antes de ir. Solo me presenté y toqué el timbre. Daniel abrió la puerta y me miró con frialdad. ¿Qué quieres?